en este ejercicio de física. Dice un gas ideal diatómico con CP de 7 medios de R se expande isobáricamente a presión 1,5 atmósferas desde el volumen 1 de 2 litros hasta el volumen 2 de 5 litros. Se le suministra el calor de 700 julios de calor. Tenemos los datos que son CP de 700 medios de R. Tenemos también una presión de 1,5 atmósferas y también tenemos un volumen de 2 litros y un volumen 2 de 5 litros y un calor de 700 julios. Esos son nuestros datos. Ahora las presiones vamos a transformar en pascales. 1,5 por 101 con 101 325 para que nos dé pascales. Eso nos da 151 987,5 pascales. La presión, los volúmenes, podemos sacar como volumen los volúmenes así o podemos pasar a litros. La variación del volumen para sacar es 5 menos 2 litros, que nos da igual a 3 litros. Pasándole a metros cúbicos por litros, es de 0,003 metros cúbicos. Tenemos la presión y esto. Literal A dice, calcula el trabajo realizado por el gas. Literal A, trabajo realizado por el gas, nos encuentra el trabajo. Trabajo que es igual. Trabajo es igual a la presión por la variación del volumen. Trabajo es igual a la presión que tenemos 151,187,5 con la variación del volumen que es 0,003 metros cúbicos. El trabajo nos va a dar en total de 456 julios. En literal me dice, calcule el cambio de energía interna, transformar. La variación de energía interna es igual al calor menos el trabajo. La variación de energía interna es calor, ¿cuánto tenemos? Los 10,700 julios menos los 456 julios. Una variación de energía interna de 244 julios. Y por último nos dice el cambio de variación. Calcule la variación de entropía si la temperatura inicial es de 300 kelvins. Bueno, hay que calcular la variación de entropía. Pero necesitamos aquí sacar el número de moles. Entonces, para sacar y las temperaturas. Y ahora vamos a calcular literal C. Literal C necesitamos sacar la variación de entropía. Entonces, temperatura 2 sobre la temperatura 1 va a ser igual a ¿qué? Al volumen 2 sobre el volumen 1. Temperatura 2 no tengo, la temperatura 1 sí tengo, y le damos volumen también tengo. Temperatura va a ser igual a temperatura 1, que nos dio creo que los 300 kelvin, por el volumen 2 que es 5, sobre 2 que es de los volúmenes. Se nos da la temperatura 2 de 750 kelvin. Ahora, necesitamos sacar el número de moles también. N va a ser igual a ¿qué? Como sabemos que es PV sobre RN, RT, perdón, que sabemos que es de la fórmula de Power, es igual a ratón. Y entonces, N es igual a la presión. ¿Qué presión cogemos? La que nos salió que es de 987,5 pascales por el volumen, que es del 2, el primer volumen, que es 0,002 metros cúbicos, y sobre L, que eres 8,314 por la temperatura 1, que serían los 300 kelvin. El número de moles va a ser igual a ¿cuánto? A 0,122 moles. Ahora vamos a sacar la variación de entropía. Como es la variación de entropía, va a ser igual a ¿qué? Al N Cp del logaritmo natural de la temperatura 2 sobre la temperatura 1. Entonces, como la variación del Cp es igual a los 7 medios, entonces la variación de entropía es igual a los 7 medios de N, que vale 0,122 por R,
por lo que natural de temperatura 2, 750 sobre los 300. La variación de entropía va a ser igual a 3,26 julio por Kelvin. Vamos al ejercicio 3 que nos dice, un gas ideal monoatómico del número de moles que es 1.5 mol realiza el siguiente ciclo. De AB, tenemos que AB es una expansión isóbara. Ya, la expansión isóbara. Ya tenemos una presión de 2 atmósferas y un volumen. Tenemos una presión de 2 atmósferas, un volumen de. El volumen es de 1 litro y el volumen 2 es igual a 3 litros. ¿Y ya? Como tenemos los dos volúmenes, entonces la presión hay que transformarla a pascals. Entonces multiplicamos por 101,325 que nos da a 202,650 pascales. ¿Ya? Con los mismos literales. A determina la presión, volumen y temperatura en los tres estados A, B y C. Dibuja el diagrama PV, calcula el trabajo en cada proceso y el trabajo neto, calcula el calor en cada proceso, calcula la variación de entropía y verifica que la entropía del ciclo me dé 0. Ya, vamos, teniendo esto, vamos a hacer la gráfica. La gráfica es de presión a volumen. Tenemos aquí un volumen de 1 y aquí de 3, una presión de 2 y acá una presión de 2 tercios, porque nos dice de B a C, enfriamiento isócoro, volumen de 3 litros, pero la presión es de 2 atmósferas hasta 2 tercios de atmósfera. Y la deseada compresión isotérmica hasta el estado A. Nos tenemos que de 2 de 1 a 3 es el estado de expansión isobara. Ahora de B a C es isócoro, que es una línea recta que queda en el mismo hasta 2 tercios de la presión. Pero de C a es una compresión isotérmica. ¿Qué pasa? Que no tenemos un punto aquí. En el caso de aquí puede ser un punto de, si no va directamente cruzado al punto A, que va a ser así la gráfica, como un triángulo. Entonces, está bien todo eso, resolvemos el ejercicio, todo lo que nos pide, pero yo voy a sacar todo en un solo ejercicio. Entonces, la temperatura, ¿qué nos dice? Necesitamos sacar la temperatura en A. Sabemos que la temperatura para sacar es la presión por volumen sobre L por número de moles. Es para sacar la temperatura en A. La temperatura en A es igual a la presión, que es 202,650 por el volumen, que es 1 exponente a la menos 3. En este caso trabajamos nosotros así. O que está en litros pasando a metros cúbicos, es 1 por exponente a la menos 3. Sobre R, que es 8,314 por N, que nos da el número de moles, que el número de moles es de 1.5 moles. La temperatura en A es igual a, va a ser igual todo esto, calculan 16,25 Kelvin. Se llama medio raro la temperatura porque Kelvin debe ser mayor de 273, pero en este caso sale 16,75 Kelvin. Es raro, pero porque varía en sí, porque las presiones altas y los volúmenes son pequeños. Vamos a sacar la temperatura en B. Sabemos que la temperatura en B aplicamos la fórmula. Volumen A sobre temperatura en A es igual a volumen en B sobre temperatura en B. Tenemos dos volúmenes, pero tenemos una sola temperatura. Entonces, temperatura en B va a ser igual a ¿qué? Temperatura en A por volumen B sobre volumen en A. Temperatura en B va a ser igual a la temperatura 16,25 Kelvin por volumen B. ¿Cuál es el volumen B? 3 exponente a la menos 3 sobre el volumen A, que es 1 exponente a la menos 3. La temperatura en B, ¿cuánto va a ser? La temperatura en B va a ser igual a 48,75 Kelvin. ¿Ya? Ahora, como nos pide sacar los trabajos, pues vamos a sacar el trabajo. El trabajo es igual a ¿qué? Va a ser igual a la presión o la variación de volumen. El trabajo es igual a la presión, que es 202,650
con la variación del volumen, que es 3 menos 1, que es 2, exponente a la menos 3 x cúbicos. Trabajo aquí va a ser de cuánto? Va a ser de 405,3 julios. 405,3 julios. Ahora, cuando nos pide el trabajo y el calor va a ser igual a qué? El calor es igual a, como en este caso, debemos aplicar la NCP, variación de temperatura, como CP es 5 medios, no, 5 medios de N, L, variación de temperatura, el calor es igual a los 5 medios por 1.5 por 8,314 y por la variación de temperatura que sería de 48,75 menos 16,25 de las temperaturas. Calor va a ser a cuánto? Calor va a ser igual a 100 a 1013,26 julios. Va a ser de calor que tenemos. ¿Ya? Ahora nos pide la variación de entropía. También de paso la variación de entropía en este caso va a ser de, aplicamos la fórmula 5 medios NL P logaritmo natural de qué, de temperatura 2 sobre temperatura 1. ¿Ya? Aplicamos todas la variación de entropía es igual a los 5 medios de 1.5 por 8,314 logaritmo natural de temperatura 2, que es 48,75 sobre los 16,25 kelvins, que es la temperatura. La variación de entropía va a ser igual a 34,25 julio kelvin. Ahora de BC dice que es un enfriamiento isocórico. Es un enfriamiento isócoro o si no isocórico. Cualquiera de las dos se le conoce. En este caso el volumen es constante. Solo la presión varía en este. El volumen es constante y la presión varía en este. Como tenemos dos presiones, tenemos una presión 1 que es de 2 atmósferas, que en este caso nos da 202,650 pascales multiplicando, y la presión 2 es de 2 tercios. Pasándole a pascal nos queda 67.550 pascales. Ahora, tenemos que encontrar aquí la temperatura. Sabemos que hay una fórmula que dice que presión en B sobre temperatura en B es igual a presión en C sobre temperatura en C. Como no sé la temperatura en C, pues temperatura C es igual a la presión en C, que es cuánto. La presión en C va a ser igual de 67.550 pascales, que multiplica la temperatura en B, que fue la temperatura en B 48,75. Todo sobre la presión en B, que es 202 y 150 pascales. Temperatura 6 va a ser igual a cuánto? 200, que es 16,25 kelvin. ¿Ya? Ahora nos pide el trabajo aquí. El trabajo aquí va a ser 0. ¿Por qué? Porque es un enfriamiento isocórico y entonces la variación del trabajo aquí es 0 en otras palabras. Ahora el calor es igual a los 3 medios de NL, variación de la temperatura. Calor va a ser igual a los 3 medios de N, que es 1,5 por L, 8,314. Pero la temperatura es temperatura final, que es 16,25, menos la inicial, que es 48,75. Calor va a salirnos un calor negativo, porque está perdiendo, que es de menos 607,96 julios. ¿Ya? Y también tenemos la variación de entropía. La variación de entropía también sale negativo porque pierde 3 medios de N, R, logaritmo natural, en este caso temperatura 2 o temperatura 1. La variación de entropía es igual a los 3 medios de N por R sobre logaritmo natural de temperatura 2, que en este caso sería 16,25 sobre 48,75. La variación de entropía va a ser igual, nos va a dar menos 20,55 julios kelvin. Este sería en el otro proceso. Ahora vamos al último proceso, que es de CA. De CA dice que va a ser un proceso
comprensión isotérmica. La comprensión isotérmica. ¿Ya? Como la temperatura dice que calcula la temperatura de C. Tenemos que la temperatura de C va a ser igual a la temperatura. Calculando, nos sabemos que ambas temperaturas salen a 16,25 Kelvin. Al final vuelve a ser su temperatura inicial. Calculamos el trabajo. Aquí en este caso el trabajo aplicamos la fórmula de 2 logaritmo natural de la variación del volumen, que sería volumen 1 sobre volumen 2. Esto me va a dar igual a menos 2,19 7 litros atmosféricos, pero pasando todo esto a pascales. Entonces nos va a dar un trabajo de menos 222,6 julios. Y ya, la variación de energía va a ser igual a 0, donde el calor va a ser igual al trabajo. Y el calor aquí va a ser igual a menos 222,6 julios. ¿También? Ahora, la variación de entropía va a ser igual. En este caso sería ni 3 medios, ni 5 medios, porque no hay CP ni CB. N, R, logaritmo de la temperatura de los volúmenes, en este caso el volumen A sobre el volumen B. En este caso, volumen C. ¿Ya? Y entonces sería la variación de entropía es igual a 1,5 por 8,614 por logaritmo natural de 1 sobre 3. La variación de entropía de todo esto nos va a dar el total de menos 13,70 julios Kelvin. Y como la pregunta nos pide literal a que saquemos todo, sacamos la presión, el volumen, la temperatura y todos los estados, hemos sacado el dibujo, el diagrama, aquí está el diagrama. Ahora nos pide calcular el trabajo en cada el trabajo neto y que la variación, y literal también es calculado los calores. Ahora la variación de entropía total nos debe dar de 0, vamos a sacar el calor, trabajo neto. El trabajo vamos con el primer trabajo que nos salió el trabajo de AVE, 405,3 julios. El trabajo de BC que es 0, y menos el trabajo aquí, que es menos 222,6 julios. Entonces, su trabajo neto, haciendo la neta de esto, nos va a dar un trabajo neto de 182,7 julios. Nos va a dar este trabajo. Ahora, la variación de entropía debe dar 0. La variación de entropía, sumamos todo, de AB 34,25 menos la de BAC, que es 20,55 y menos este que es 13,70. 2 julios Kelvin, haciendo los cálculos, la